El Cajal Oro. «15 años de paz para un mundo financiero que ha saboreado los suculentos negocios de la Primera Guerra Mundial es demasiado». A fines de 1933, los fabricantes de armas, los constructores de buques de guerra, los productores de estaño, cobre, antimonio, los acaparadores de materias alimenticias y especialmente los banqueros andaban desesperados. Es verdad que la prolongada crisis había en parte compensado las pérdidas de la paz, pues pudieron por precios viles adquirir las más valiosas propiedades y los mejores títulos. Pero esos bienes quemaban aquellos pálidos dedos semíticos, solo aficionados a acariciar el oro. Repugnábales el dirigir una fábrica, administrar una estancia, organizar un ferrocarril, tratar con peones y obreros. Andaban pues impacientes por liquidar todas estas empresas y volver a su especialidad. A fin de que esa liquidación les rindiera una discreta ganancia, ya vemos, de el doble o el triple de lo invertido, era necesario valorizar los productos, cereales, carbón, metales, con lo cual valorizarían las tierras y las minas que habían acaparado. Existía además otra razón para no prolongar la crisis. Se estaban poniendo en discusión las bases de la economía que hiciera la grandeza de los prestamistas. El mundo, como el enfermo de Dante, quería cambiar de postura. Ya se oían protestas en las universidades contra los principios clásicos. Ya algún economista denunciaba la doctrina de la moneda como la verdadera causa de la angustia mundial. La banca judía se alarmó. Trastornar las reglas financieras del mundo liberal construido por ella y para ella era robustecer a los productores e independizar a los gobiernos. Decididamente, 15 años de paz eran demasiado. Una buena guerra levantaría los precios, sofocaría la voz subversiva de aquellos profesores y permitiría que el Cajal siguiera conduciendo al mundo por las vías del anticristo. Pero una buena guerra. La de Bolivia y Paraguay había fracasado. Las chispas que arrojaba por arriba de las fronteras no lograban incendiar ningún país vecino. Era hora de forzar la máquina. Por fortuna, el nuevo año se presentó magníficamente. Precios inicuos, pueblos hambrientos, 30 millones de desocupados, naciones envenenadas hasta la raíz por el ateísmo, odio y miedo, alianzas militares, asesinatos de reyes y estadistas. Una tea bien manejada, un poco de petróleo aquí y allá, y Europa y Asia y América ardían como una pira. Todavía la tierra sentía el asco de la sangre y los gobiernos titubeaban ante la nueva carnicería. El Cajal tenía que forzar la máquina. Decir a Francia, Alemania se está armando. A Estados Unidos decir, Japón se está armando. A Italia, Yugoslavia se está armando, para que hicieran lo mismo y se activara la carrera de armamentos y se iniciaran así sus grandes negocios. Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra, aconsejaban los antiguos. Eso era verdad en los tiempos en que el mundo hablaba latín. Ahora habla inglés, y francés y alemán y ruso y japonés, y la algarabía de los estadistas y las intrigas de los vendedores de pólvora no afianzan la paz, sino que precipitan la guerra.
y mejor cuando hay 1000 diarios sobornados para esparcir noticias y atizar focos de incendio en los más apartados sitios del globo, ya en el Sahar, ya en Viena, ya en Manchuria, ya en Etiopía. La guerra estaba en el aire. Un ministro borracho, con la menor indiscreción, podía desencadenarla como un niño jugando con una pistola puede hacer saltar la Santa Bárbara de un buque. Los financistas se aprestaban a devorar al mundo a grandes bocados. De pronto se atravesó en el camino uno de esos héroes civiles que saben afrontar la impopularidad y la ruina, y embarcó al Senado de los Estados Unidos en una pesquisa sensacional. ¿Quiénes son los pueblos que realizan el infame negocio de enemistar a una nación con otra para venderles armas a las dos? ¿Quiénes son los que ya están acuñando la sangre de los soldados que morirán sin saber por qué? Descubrióse que los fabricantes de armas y de municiones untaban la mano a personajes de todos los países, a fin de que se suscitara la fiebre armamentista. Y se pronunció el nombre de algunas grandes empresas involucradas, entre ellas la Zabulon Steel and Company. Este nombre judío obró como un talismán. La ruidosa investigación se amortiguó. Las agencias telegráficas no transmitieron más noticias. Los diarios callaron y se echó tierra al asunto como a un muerto. Mas por algún tiempo se desacreditó la voz de los comisionistas y se afianzó la paz intolerable. Había que cambiar de cartas para seguir jugando. De tiempo atrás existía entre el Japón, Inglaterra y los Estados Unidos un tratado que les impedía construir buques más allá de cierta proporción. Inglaterra 5, Estados Unidos 5, Japón 3. Situación humillante para un gran pueblo que tiene sus intereses en el mar. Japón reclamó el derecho de armarse hasta 5. Se lo negaron, invocando el Pacto de Washington. Se entabló entre América, Europa y Asia una áspera polémica. Conferencias, notas, convenciones, telegramas, discursos, intrigas. Los diarios obedientes al Cajal calentaban al rojo las calderas. O marcha el buque o estalla. La guerra o la revolución. En julio, el canciller de Austria, Dollfuss, caía asesinado. La sensación de la guerra fue tal que en agosto, al final de las maniobras del ejército italiano, Mussolini pronunció un gran discurso anunciándola como inminente. Los Estados Unidos transportaron $2.000 millones en oro que tenían en bancos del Pacífico al interior del país por temor a un ataque japonés. En septiembre, al cumplirse 3 años de la invasión de la Manchuria por el Japón, 100.000 soldados rusos aparecieron a lo largo de la frontera siberiana en previsión de otro conflicto. En octubre, asesinaron al rey de Yugoslavia y al ministro Bartú, y la guerra estuvo a punto de estallar entre Yugoslavia y Hungría. Pero Italia apoyó a esta y el nublado pasó. En noviembre, un estadista inglés llenó el país con el anuncio de que Alemania se estaba armando secretamente y que si se demoraban en impedírselo, cuando quisieran hacerlo, sería ya tarde. En diciembre, la atención del mundo saltó al África. Estalló un conflicto entre Italia y Etiopía. El emperador Albicino acusó de provocación a Mussolini ante la Sociedad de las Naciones, pero el duce arrojó el sable romano sobre aquella mesa cargada de papeles y los conversadores de Ginebra enmudecieron. Pocos días después, el Japón denunció el Tratado de Washington y declaró que construiría todos los acorazados que necesitara. Los Estados Unidos se conmovieron. El Gran Cajal se regocijó.
Asia contra el mundo, era Buda contra Cristo. Ese mismo día el precio del antimonio subió en Londres 7 libras esterlinas por tonelada. Hábil maniobra de los banqueros. En vez de la palabra desacreditada de los comisionistas de armamentos, ahora hablaba la bolsa. Es sabido que todos los gobiernos vigilan los preparativos militares de las demás naciones. Sus expertos no se limitan a leer las estadísticas, que son muchas veces adulteradas. Hay indicios más elocuentes, y estos son el precio de ciertas materias indispensables para la fabricación de municiones. Un alza brusca del algodón, del wolfram, del plomo, los preocupa más que un discurso de Mr. Chamberlain o de Mr. Tardieu. Ese día, pues, corrió por el vasto mundo aquella pequeña noticia: el antimonio, que valía 37 libras esterlinas la tonelada, subió a 74, y de ellas tan solo 7 en un día. Al mismo tiempo desparramábanse la interpretación del hecho. El Stock Exchange de Londres se muestra sobremanera alarmado. El antimonio que se emplea para fabricar tipos de imprenta se usa, aliado con el plomo, para fabricar granadas. Actualmente la fabricación de tipos de imprenta no ha aumentado. ¿Por qué, pues, este alza en el antimonio? Los especialistas creen que esto se debe a ingentes compras de alguna nación que está fabricando granadas en gran escala. En una sola hora, las noticias y el hábil comentario que parecía extraído de los protocolos de los sabios de Sion dieron la vuelta al mundo. Los franceses pensaron: ahí nomás, son los alemanes. Los polacos dijeron: son los rusos. Los norteamericanos pensaron en el Japón. Ese mismo día, el Roche del Gran Cajal de Buenos Aires convocaba a los 5 magnates de la judería porteña, que gozaban de toda su confianza porque estaban sólidamente encadenados a sus secretos negocios. La reunión no se realizó en la sinagoga frente al Heyal, bajo la sagrada lámpara que ilumina la Torá, sino en el piso 25 del Banco Blumen, a donde no penetraban sino los escogidos y donde ningún ojo, ningún oído humano, claro, podía sorprender sus deliberaciones. Allí sí que podían hablar a calzón quitado, con el cinismo indispensable en tan complicados negocios. Era el despacho del Roche, una sala espaciosa, con un alto zócalo de nogal, sobria de muebles, sin colgaduras ni artefactos. Grandes vidrieras sobre 3 rumbos la iluminaban copiosamente. En muriendo la tarde, su techo, liso como el alabastro, irradiaba una claridad sin sombras. Una mesa oval cubierta de cuero verde y suntuosos sillones alrededor. En la pared del sur, la única sin aberturas, un juego Chesterfield arrinconado y una chimenea magnífica decorada con el retrato de cuerpo entero del fundador de la dinastía, Zacarías Blumen I, a la edad de 60 años. Su hijo aguardaba a los visitantes que iban llegando, los saludaba con un recio apretón de manos y les indicaba un sitio junto a la mesa. Antes que ninguno apareció Moisés Halevi, francés, antiguo joyero, dueño de todos los sitios alegres de Buenos Aires. Vestía con rebuscamiento, jaquet gris del color de sus tupidos cabellos, bien peinados, y un grandioso plastrón adornado por una perla maravillosa. Negra venda le cubría la mitad de la cara, disimulando una fístula supurante, reliquia de cierto balazo que su amigo y socio, León Coca, le deserrajó en uno de aquellos lugares de esparcimiento.
El balazo no curó nunca del todo, pero ya hacía tiempo que Coca se había olvidado de respirar. «Mis felicitaciones, don Zacarías», exclamó cortésmente. Asociado en muchos negocios a Blumen, era sin embargo de los pocos de la sinagoga que no lo tuteaban. Aunque muy rico, siempre necesitaba de Blumen, que lo había embarcado en el negocio alegre y ahora quería comprar por su intermedio 200 farmacias, para instalarlas a la forma moderna, como en Nueva York. Las farmacias podrían hacer buenos negocios de acuerdo con los cabarets. «¿Y por qué felicitaciones?», preguntó Zacarías, cejijunto y algo triste. «Hombre, ¿no ha leído en los diarios de hoy el discurso de Hitler?». No, me lo leyó mi hija. Ella le atribuye mucha importancia, yo no. ¿Le parece que Francia puede tolerar tanta insolencia? Créame, es la guerra. Lo que van a valer sus minas de estaño en Bolivia si llega a estallar una guerra. Bueno, entonces, amigo, felicitémonos los dos. Lo que se va a divertir Buenos Aires con el dinero que nos entrará y lo que valdrán las botellas de champán en sus boîtes. Zacarías dijo esto con tono sarcástico y añadió: «Cuando usted me haya escuchado, no creerá más en esa famosa guerra que todos los días anuncian nuestros diarios y que nunca estalla». Entró un hombre obeso y resoplante de cara jovial. Su nombre, Aaron Goodgold, holandés de Ámsterdam, pero más bien judío-alemán por su ascendencia. El rey de la cerveza argentina y también el más valiente de sus consumidores. «Estoy contento, Zacaritas. Déjame que te abrazo. La agencia Hafas, mi telegrafía, que en Londres la onza de oro ha subido 7 peniques. Me parece que te ganas unos 5 millones de pesos. Noticia esta vale un barril de cerveza. Te invito a beber 2 en la tardecita en Münchenhof». Zacarías no respondió ni media palabra. Estaba más atento a otro recién llegado que también lo acosó a felicitaciones. «Pero no te lo dije, Zacarías, Mussolini es nuestro hombre. Ha declarado que la paz es muy hermosa, pero que la guerra es mejor. Antes de un mes le habrá pegado fuego a toda Europa. Lo que van a valer tus vacas, hermano mío, y tu dinero fresco y al alcance de la mano». «No, tú no piensas ni en mis vacas ni en mi dinero», replicó Blumen, «sino en el 1.000.000 de toneladas de trigo y los 2 millones de maíz que ya tienes acaparados. ¿Cuánto más van a valer si estalla la guerra, no? No, pero no va a estallar. Si estuviera en tus manos no estallaría. Afortunadamente hay otros hombres mejores que tú al frente de los pueblos y de los cajales». Zacarías le dio la espalda. Aquel era León Sitinsky, nacido en Cracovia, pero llegado al país apenas de 2 años. Ahora tenía 50, labios gruesos y húmedos, por supuesto fama de buen vividor, cara de zorro, ojos verdes y una barbita rubia que le servía para entretener las manos en los momentos de perplejidad. Había sacado carta de ciudadanía y más de una vez pensó meterse en política con la esperanza secreta de alcanzar altos destinos en un país de leyes tan liberales. Por de pronto era más poderoso que la lluvia y que el sol. Resultó ser que llegó un punto en que el bienestar de los agricultores no dependía tanto de los fenómenos meteorológicos como del funcionamiento de su hígado. Si amanecía de mal humor y pesimista, los precios de las cosechas caían vertiginosamente. Si el vino de la cena le había sentado bien, los precios repuntaban. Claro está, el hombre que manejaba la bolsa de cereales y el clima también manejaba su hígado. Y así ocurrió que un día en que apareció con la cara verde y mirándose la lengua blanca en un espejito de bolsillo, los especuladores olfatearon el derrumbe y se apresuraron a vender, especulando con la baja,
y perdieron sumas enormes, porque León Sitinsky ordenó a sus 500 agentes que compraran y los granos subieron, después que él hubo llenado sus depósitos. Agreguemos para mayor precisión que cuando los cereales bajaban, a punto de no compensar los gastos del agricultor, podía calcularse que el 90% de la cosecha se hallaba sin vender en las chacras. Y cuando subían, los agricultores ya no tenían nada. Habíanlo vendido todo a precios viles semanas antes. El cuarto en llegar fue Lázaro Wolko, checo, rey de las lanas sucias y de los cueros sin curtir. Y el quinto y último, aquel polaco extravagante, Yehuda Migdal, que conservaba la barba talmúdica y entraba con el sombrero puesto haciendo gala de rigorismo ritual. Por su parte era el rey de las hipotecas argentinas. Tenía hipotecadas a su favor más de 500 leguas flor en la provincia de Buenos Aires y más de 200 manzanas en la capital federal. Se jactaba de haber descubierto un medio de ganar el 14% prestando al 8%. Explicaba: todo consiste en hacer un buen contrato con intereses punitorios. El cliente siempre firma, creyendo que va a cumplir. De 5, 3 no cumplen, y entonces caen dentro de mis cláusulas penales, que allí sí los estrujan bien. La índole de sus negocios le permitía ser desaliñado en la vestimenta y hasta grosero en los modales. Sus clientes, medio ahorcados, aguantaban cualquier estilo. Y era un deleite vengar el hambre y los pogroms que sufrió de niño en su tierra, sobre las humilladas espaldas de los goyim argentinos. Yehuda Migdal hablaba correctamente todos los idiomas conocidos y hubo estado en un lugar a punto de ser electo Roche en vez de Blumen, porque en la casa Reingold era muy estimado. Zacarías cerró la puerta con llave y ocupó su sillón de la cabecera. Blumen paseó su mirada por aquellos 5 rostros, 3 de ellos afeitados a la inglesa como el suyo, pero todos marcados por el indeleble sello del pueblo escogido. Todos, ese día, hasta el rudo y ensombrerado Yehuda Migdal, parecían alegres como si esperasen buenas noticias. En suma, ustedes están hoy satisfechos de la vida. Lo siento porque voy a aguarles la fiesta. Tengo cosas graves que comunicarles. ¿Qué ocurre? ¿Qué está sucediendo? En las 5 caras tan distintas se pintó la misma angustia. Tú, Aaron Goodgold, que me has felicitado por el alza del oro en Londres, ¿no tienes algunos ahorritos que se te están valorizando? ¿No es verdad que posees unos 2 millones de libras en oro? Eso te hace ganar 1 millón de pesos. Sí, ciertamente. Pero si me alegro por mí una vez y bebo un barril de cerveza, me alegro 10 veces por ti que tienes 10 veces más y beberé en tu nombre 10 barriles. Te lo agradezco, pero dime, ¿qué nos pasaría a ti y a mí y a todos ustedes, que también tienen su medida de lana oculta, y a los Reingold y al Cajal, si hoy se descubriese la fabricación artificial del oro?
a tal punto que un puñado de oro resultase más barato que un puñado de sal. Aarón Goodgold palideció, quedó sin castellano y solo atinó a exclamar en yiddish, el idioma de su juventud: ¿qué estás diciendo, Zacarías? Esto tenía que suceder de un día a otro, exclamó Blumen siguiendo el hilo de sus cavilaciones. Hemos sido demasiado hábiles y hemos ido demasiado lejos. ¿Qué quieres decir con ese lenguaje civilino?, interrogó Yehuda Migdal, impaciente y alarmado. Algún día, dijo Blumen, la humanidad se asombrará de que haya habido una época en que ella misma se dejó encerrar en esta prisión israelita del prejuicio del oro. Hallará inconcebible una crisis como la actual, en la que el mundo, conservando y hasta aumentando su fuerza productiva, ha vivido muriendo de miseria, por carecer de medios de pago a causa de que el oro, del que nuestros sabios han hecho la base de las monedas universales, ha sido retirado de la circulación en grandes masas por nosotros mismos. Aarón Goodgold, que sufría de reuma, llevaba siempre una papa en el bolsillo. Le habían dicho que eso era bueno. Sacó la papa y la colocó sobre la mesa. Ya sus amigos conocían esa costumbre y exclamó: «Está bien lo que dice Zacarías, pero no te comprendemos. ¿Qué quieres decir, hombre santo?». Blumen prosiguió como hablando consigo mismo: «Hemos llevado al mundo de crisis en crisis, para aumentar el poder del oro, porque nuestros sabios habían demostrado que la prosperidad lo disminuye». Naturalmente, saltó fastidiado Yehuda Migdal, porque en la prosperidad hay crédito, y el crédito descubre 1000 formas de moneda, billetes, cheque, pagaré, que reemplazan al oro. Pero ¿sabes lo que eso prueba? No que el cajal ha ido demasiado lejos, sino la extrema abyección de los pueblos cristianos. El polaco, sin preocuparse, prosiguió: «Los cristianos tienen cerebros de bestias. No han sido capaces de inventar una moneda que los liberte de nosotros. Y han aceptado hasta en sus libros de economía política que el metro de todas las mercaderías que ellos producen sea otra mercadería que ellos no tienen, cuyo valor fija diariamente nuestra casa en Londres». «Exactamente», exclamó Blumen. Y Migdal, ya embalado y respirando fuego, prosiguió: «El que tú, Sitinsky, un día hagas bajar el trigo no obliga a Goodgold a bajar su cerveza, ni a Wolko a bajar sus lanas. Pero cuando Rheingold levanta el precio del oro, de un solo golpe deprime el de todas las mercaderías que se pagan con oro». Lo miró a Blumen y le dijo: «Y tú, Roche, has dicho una tontería. El cerebro de los Goyim no es capaz de inventar un oro artificial. Solamente un israelita podría hacerlo y se guardará muy bien de ello». León Sitinsky comenzó a tirarse la barba suavemente. Halevi, por su antiguo oficio, tenía algunas nociones de química. «No es nueva», dijo, «la ocurrencia de que alguien fabrique oro, y hasta hay quien lo ha logrado. Pero 1 gramo de ese oro artificial cuesta 5 o 6 del oro natural en carbón y drogas y trabajo». Todos quedaron pensativos. Sitinsky continuaba tironeándose los pelos. Cuando arrancaba alguno lo examinaba a contraluz, como si esperase hallarlo de oro. Goodgold recobró su castellano y quiso plantear bien la cuestión. Ese inventor quiere mantener secreta su invención para explotarla comercialmente. No. Supongamos que sea un sabio a quien no le interese más que la gloria del descubrimiento. Lanzará su fórmula a todos los vientos y antes de 3 meses no habrá laboratorio que no fabrique oro a toneladas. Si ese hombre existiera, dijo Yehuda Migdal, habría que callarlo. ¿De qué manera? ¿Y tú, Roche, lo preguntas? De cualquier manera. Pero ese hombre no existe. Blumen se aferró a la primera cuestión. Yo necesito que me digan lo que sucedería si hoy se supiera que el oro se puede fabricar por toneladas al precio del plomo.
Halevi respondió: si el inventor fuese judío, no es judío, es cristiano y odia a los judíos. Bueno, pero hay muchos cristianos que odian a los judíos y sin embargo los imitan cuando se trata de negocios. Si ese inventor quiere proceder comercialmente, ya he dicho cómo procederá. Publicará su fórmula en los diarios y antes de 3 meses, los 2 millones de libras de Goodgold equivaldrán a 20 o 30 toneladas de plomo, que valen unos 15.000 pesos papel. Poco a poco, replicó Halevi. Si el oro pierde su valor, nuestros billetes garantidos por el oro de la caja de conversión no valdrán nada, y Goodgold no querrá dar su plomo ni por 200 millones de ese miserable papel. Es decir, no habrá perdido, entonces habrá ganado. Y se echó a reír estrepitosamente. Pero es que esos 200 millones no servirán ni para comprar un pan, como los billones de marcos alemanes allí en 1923. ¿Quieres decir que todo papel garantido por oro valdrá 0? Preguntó Migdal. Pero el papel argentino tiene por garantía, además del oro de la caja de conversión, la firma del gobierno, y este hará siempre honor a su firma. Exclamaba Blumen, que había pensado toda la noche el asunto. El gobierno hará honor a su firma. Pero como en definitiva solo ha prometido pagar tantos gramos oro por cada peso papel, no le costará nada hacerlo, estando el oro más desvalorizado que la sal. Cierto, será la desaparición de las monedas actuales, dijo Halevi. Sí, habrá que inventar otras monedas garantidas por cereales como los warrants, o por tierras y casas como las cédulas hipotecarias. Sí, probablemente. Y entonces, claro, será el descrédito y la quiebra de los gobiernos. No, contradijo Blumen. Será todo lo contrario. Será la liberación de los gobiernos que con puñados de sal lograrán pagar sus deudas. Será la salvación de todos los deudores particulares que en la misma forma pagarán a sus acreedores. Será la quiebra de los prestamistas y muy especialmente de la banca judía, y será la ruina del Cajal, que habrá perdido su instrumento de dominación. Reflexionaron en silencio un rato. Lázaro Wolko apuntó una observación. El nervio de la guerra es el oro, y aniquilado el oro, se volverán imposibles las guerras. Siempre habrá guerras, contestó Blumen. Guerras nacionales, de independencia, guerras religiosas, se harán con otras armas y con otras monedas. Pero esas monedas no estarán ya en nuestras manos. Los negocios de las guerras no serán nuestros. Estamos en el reino de la fantasía, exclamó Goodgold. Ni el oro ni la cerveza dejarán de valer mientras exista el mundo. Estamos en el reino de la blasfemia, dijo con furia Yehuda Migdal. Y tú, Rosh, que hablas de la ruina del Cajal como si dependiera de la voluntad de los hombres, tú has blasfemado. Explícate, Yehuda, pero no me insultes, porque te haré arrojar con mis criados por el balcón. Hay 25 pisos hasta la calle. Migdal se encasquetó bien el sombrero, miró con desdén la papa que Goodgold usaba contra el reuma, porque él también la había usado pero inútilmente, y se dirigió a Blumen. Hemos sido electos para gobernar el mundo, y están a punto de cumplirse las profecías, y tú nos vienes a anunciar la ruina del Cajal. Pero espera, déjame explicar el porqué. Aguarda, Rosh. Mira lo que está pasando a tu alrededor. Ya la mayoría de los pueblos cristianos celebran nuestra fiesta. Hemos sabido infiltrar en las leyes el descanso del sábado judío, además del domingo cristiano. Sí, no tardaremos en hacer desaparecer el domingo, dijo Lázaro Wolko. El triunfo es seguro y está cercano.
No tenemos ejércitos, pero dominamos la mayoría de los grandes diarios y de las agencias de publicidad y gobernamos los nervios de la humanidad. Asesinad cristianos en México, en España, en Rusia. Eso no tiene ninguna importancia. No lo transmiten nuestras agencias de noticias, no lo publican nuestros diarios. Pero atropellad un judío en Alemania o en Polonia y escucharéis el grito del mundo: intolerancia, persecución, antisemitismo. El mundo que no ha llorado el martirio de 1 millón de cristianos en Rusia rasgará sus vestidos, porque a un profesor judío le han quitado en Berlín una cátedra, o porque en Buenos Aires a un rufián judío lo han echado del país. Eso es verdad, exclamó Gutgol acariciando la papa. Somos el pueblo elegido. Continúa, por favor. Nuestros escritores han descompuesto la sangre del mundo cristiano inyectándole el veneno del liberalismo. Liberalismo en finanzas, que es la doctrina del oro y del libre cambio. Liberalismo en política, esto es la democracia, el sufragio universal. Liberalismo en religión, es decir, enseñanza obligatoria y atea, para que los niños aprendan lo que a nosotros nos conviene. A ellos les imponemos la libertad, pero sujetamos con el Bet Din, el Cajal y el Erem a nuestra propia nación. Ellos con sus constituciones van como buques desmantelados al azar de los vientos y de las corrientes. Nuestro barco es más pequeño, pero la mano del timonel es firme y sí sabe a dónde vamos. Escúchame, por favor, Yehuda. Yo soy el timonel. El Gran Cajal de Nueva York está a 1000 codos arriba del de Buenos Aires, replicó Yehuda. Si tú, Rosh, no crees que las profecías se están cumpliendo, despójate del Taled, no toques más la sagrada Torá, aléjate del Geshal, huye de la sinagoga y refúgiate en la catedral donde un obispo te bautizó. Zacarías aguantó el chubasco. Ya tendría ocasión de cobrarle su falta de respeto a aquel energúmeno que lo odiaba porque le había derrotado en la elección. No estamos en la sinagoga, Yehuda, sino en mi casa. Y no lo olvides, como has olvidado mis palabras del principio. He hablado sobre la hipótesis de la fabricación artificial del oro. Yo también creo que el Cajal es el rey de la tierra. Pero díganme ustedes, ¿en qué se funda su poderío? Silencio. Se funda en que es el elegido de Dios. Vamos, déjate de frases. No mezcles el santo nombre de Dios en nuestros negocios. El Cajal domina la tierra, porque nosotros hemos sabido concentrar en nuestras manos la mayor fuerza del mundo moderno, el oro. En 2 días podemos retirar o arrojar a la circulación cualquier suma, 100 millones, 500 millones, 1.000 millones de dólares en oro sellado. Esta maniobra produciría más ruinas que un terremoto que destruyera las grandes ciudades. Pero yo les anuncio que está a punto de romperse en nuestras manos el instrumento que nos da tanta fuerza. Yo, Rosh del Gran Cajal de Buenos Aires, yo, el hombre que posee más oro contante en el mundo, les afirmo la existencia de una invención que destruirá nuestro poderío como una torre edificada en la arena. León Sitinsky era el único que no había hablado y sonreía como si estuviera por contar una historieta graciosa. Zacarías Blumen acabó por increparlo. ¿Y tú que callas? ¿No tienes nada que decir? Sí, claro que tengo. ¿De dónde sacas esa peregrina ocurrencia de que el oro, nuestro ídolo, dejará de ser el más precioso y codiciable de los bienes de este mundo? Se atusó la barba y apoyando las manos en la mesa miró a Blumen. Este preguntó:
¿Ninguno de ustedes conoce a Julius Ram? Sí, todos les conocían. ¿Y ninguno de ustedes sabe cómo se han salvado de la quiebra del Banco Sudamérica su presidente Fernando Adalid y la propia institución? León Sitinsky volvió a tironearse la barba y a sonreír. A ver, explícanos lo que tú sepas. Gracias a ese Julius Ram que ha descubierto la fabricación artificial del oro. Adalid es su capitalista. Se trabaja en su laboratorio día y noche. Los 5 magnates se miraron las caras. ¿Por qué sonríes, Sitinsky? ¿Y tú, Zacarías, has creído esa fábula? ¿Sabes quién primero la echó a rodar, si es que no la inventó? Tu propia hija, la incomparable Marta. Pero ella reconoce la impostura, en cambio tú... Blumen lo interrumpió. Mi hija no reconoce que sea una impostura. Esa es la explicación de por qué el Banco de Sudamérica no ha quebrado. Sitinsky soltó una carcajada. Yo sé otra y es la verdadera. A ver, escúchenme. Adalid ha dicho al presidente del Banco de la Nación: la ruina del Banco de Sudamérica será la ruina de otros, quizá de todos los bancos, y sin duda la ruina del país. Por patriotismo hay que salvarlo de cualquier modo. El presidente le dijo: dígame usted, ¿qué modos hay? Adalid le dijo: fabriquemos oro. El presidente le dijo: ¿cómo es eso? Y Adalid le habrá referido los trabajos de Julius Ram y terminado así: no es necesario que fabriquemos oro realmente, basta que la gente crea que lo fabricamos. El crédito o el descrédito de un banco no depende del dinero que tiene, sino del que el público cree que tiene. Présteme secretamente 200 millones. Mi banco hará frente a la corrida y daré como explicación que Julius Ram fabrica oro que yo cambio en billetes en la caja de conversión. La noticia va a contagiar al mundo entero. El oro saldrá de sus escondrijos y volverá a animar el comercio. La crisis pasará y la humanidad le agradecerá a usted y a mí la patraña con la que nos hemos salvado. Esto dijo Sitinsky por cuenta de Adalid. Pero sus 5 oyentes acogieron con muecas su historia o su apólogo. ¿Usted oyó eso o es que lo ha soñado? No, lo he deducido de los hechos. Había que sostener al banco y el candidato oficial a la futura presidencia. Blumen se encabritó. Falso es eso, no existe candidatura oficial. Si hay aquí alguna patraña, esa es tu explicación. En cambio, yo les voy a mostrar la prueba de que Ram está fabricando oro a gran escala, y no solo para Adalid, sino también para la casa Meyerbeer. Anoche lo he podido comprobar. ¿Qué has visto?, preguntaron. He visto el laboratorio donde Julius Ram del plomo y del mercurio extrae un oro más fino que el de las minas del Transvaal. He visto paletadas de escoria que valían millones desparramadas como residuos en las calles de un jardín. Y las he visto fundirse en el crisol y convertirse en lingotes de oro. La hija de Ram ha llenado un frasco de esas escorias y me lo ha dado como recordatorio de mi visita. ¿Qué creen ustedes que sea esto? Halevi hundió sus manos expertas en aquello que parecía un montón de ladrillo machacado y exclamó demudado: esto es oro, de 24 quilates. Si tuviera un crisol... Blumen abrió una puertecita disimulada por el alto zócalo y mostró a Halevi un pequeño laboratorio donde el banquero y su hija habían realizado experimentos de alquimia. Los 6 se agolparon detrás del antiguo fabricante de joyas. Halevi tomó 2 gruesos puñados de aquella arena opaca y rojiza y los depositó en un vaso de tierra refractaria sobre la que proyectó la llama azul y potente de un pico de gas. A los pocos minutos, los gránulos empezaron a licuarse y un rato después, la opaca arena se había transformado en un coágulo trémulo y brillante bajo el ígneo chorro del soplete. Halevi volcó en un molde el crisol y con unas tenazas levantó el lingote formado y lo metió en un cubo de agua fría. Aquí está. Aquí lo tienen.
Uno por uno, los 5 judíos palparon, examinaron, acariciaron el lingote, que sin duda alguna era de oro sin mezcla, amarillo, pálido y brillante.